Y de pronto encuentras a Pablo Gómez diciendo que los curas hablen, güey. O sea, no sean mala onda. Yo veo que detrás de cada uno de los elementos de las reformas, digamos, hay elementos comunes en las tres propuestas, sí. Y hay elementos más o menos distintivos de cada una de las tres. Por ejemplo, dice la reforma del presidente Calderón: tenemos que imponer una fórmula que obligue al Congreso a dictaminar de inmediato y no mande las cosas a la congeladora. Bueno, eso ya está dictaminado en la Cámara de Diputados y no se ha aprobado, entre otras cosas, porque el PAN no lo ha querido aprobar. Entonces, la iniciativa preferente que el presidente propone ya existe. Las candidaturas ciudadanas ya existen. Entonces, todo es una especie de pantalla luminosa para deslumbrar a los incautos. Eso es lo que se persigue. Yo diferiría en esto. Yo creo que la sociedad no es una caterva de incautos. Claro. Es un conjunto social que necesita avances en ese sentido. Déjame decirte una cosa. Nos quejamos ancestralmente de la naturaleza de nuestra clase política y no tenemos mecanismos para producir cambios allí. Y finalmente, varios partidos plantean ahora la necesidad de la reforma, ¿sí?, que permite la reelección de los legisladores, por ejemplo, ¿no? A lo largo, esta posibilidad de que la ciudadanía pueda decir: a ese señor no lo vuelvo a apoyar, a ese no vuelvo a votar por él, va a ir depurando la clase política mexicana, ¿sí? Estarán allí los que sean más aptos para algo que parece que se nos ha olvidado, ¿sí? La representatividad política en los órganos nacionales, ¿sí? En ese poder legislativo lo que tenemos son de la Cámara de Diputados. Un anuncio que está ahorita al aire de la Cámara de Diputados, del Poder Legislativo, que dice: conoce a tu diputado. Por ejemplo. Bueno, ¿y por qué lo tengo que conocer cuando ya está elegido? Efectivamente. Porque los diputados, mi querido Pablo, no representan a la sociedad, representan las fuerzas dominantes dentro de los partidos. Deberían de, pero la reelección lo único que va a permitir es el cacicazgo de las cuotas interpartidarias. No, ese ya está en la partidocracia, que también va a sufrir con esto, Rafael. No hay manera de evitarlo. El cacicazgo allí está, y está en muy pocos, ¿sí? Que son las cúpulas de los partidos. Déjenme ir a un corte, porque aquí esto se va a poner más sabroso. Porque ¿en quién se está pensando? La clase política está pensando en la sociedad. La sociedad y su movimiento ya alcanza como para moverle el tapete a la clase política, que desde hace muchos años está en el último lugar, más allá de los policías, más abajo de los policías, de la percepción de confianza que tiene la gente. Entonces aquí estamos entre las buenas intenciones y las mismas que hacen empedrado el camino al infierno. Vamos a un corte, regresamos con Rafael y con Juan Pablo. No se vayan, mis chamacos, se pueden arrepentir y no me gustaría que eso les pasara en su putrida vida. ¡Órale! ¡Órale! Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Imagínense nada más ver compositores de cualquier rola y que te quiera grabar tu canción de la Fitzgerald. Ya cuando llegas a esos puntos, ¿no? Y claro, estamos escuchando Hey Jude, que es esta clásica de los Beatles, y claro, Ella Fitzgerald dijo: claro que sí, a los muchachos hay que cantarlo. Estos cuatro de algo valen la pena. Y entonces grabó esta canción y la tiene aquí el disco Jazz Beatles Collection, y la edita Polygram Internacional, y está Ella Fitzgerald, y está Oscar Peterson, está Caetano Veloso, o sea, puro impedido. Está en este disco que vale la pena tener para escuchar a los Beatles en estas voces. Y ahora, del cielo, regresamos aquí a su rancho, mis niños, donde estamos hablando de las buenas intenciones, de lo ideal, de lo real que puede llegar a ser patético. Estamos en un momento patético, estábamos hablando de las reformas, y no quiero
quiero saltarme el asunto de las reformas, pero esto viene muy conectado, además de la coyuntura, también con el tema. A propósito del fuero. Porque estamos hablando de que las reformas tienen que dar la posibilidad de tener una nueva infraestructura, fresca, que nos permita tener posibilidades reales de que haya una participación política ciudadana y de que haya políticos que verdaderamente son servidores públicos. Pero esto del fuero les ha calado muy, muy hondo a partir de que la Suprema Corte de Justicia como que les pone un hasta aquí a los que tienen este fuero en el caso del Congreso, y donde dice, se van a poder expresar, pero en este entorno, pero con estos límites, y la clase política, ahí sí los vi lastimados, Rafael. Se defienden. Mira, esto del fuero es una cosa para mí más o menos fácil de entender. Mira, el artículo 61 de la Constitución dice que los señores legisladores son intocables por las opiniones que expresen. Ajá. Opiniones. Bueno, eso ha generado una extensión, digo yo, supralegal, que se extiende a las acciones. Cualquier acción que pueda tomar un diputado ya se considera parte de la protección del 61 constitucional, y eso no es cierto. Una cosa es que la Constitución te proteja en el momento de los debates y de las expresiones políticas, en el nombre de los ciudadanos a los que se supone que representas, y tengas amplia libertad para hacerlo. Y otra, que te pases un alto o atropelles a un señor y no te pase nada. Entonces, no es lo mismo el fuero que la inmunidad. Y tampoco es lo mismo la inmunidad que la impunidad. Porque en el 120 constitucional, donde se protege a los funcionarios del gabinete y al presidente, no hay impunidad. Hay procedimiento para un juicio político después de un juicio de procedencia, como le hicieron al señor Andrés López cuando era jefe de gobierno. O como le hicieron a Jorge Díaz Serrano cuando por un pleito con el presidente de aquel tiempo lo metieron al bote. Esa es otra cosa. No hay impunidad. Nadie tiene constitucionalmente impunidad. En el mundo real, todas las fases de la sociedad mexicana tienen su propio fuero. ¿Cuándo has visto a un alto ministro de la Iglesia en un problema de barandilla? A ver, yo quiero ver. Claro. No. O a un empresario grandote. No. ¿Cuándo? No. Más, digo, ahí todo se arregla. Entonces, el fuero es el arreglo. Entonces los señores diputados dicen, no nos pueden tocar. No, sí te pueden tocar. Bueno, ya es usado. Y ya lo dijo la Corte. Ahora, si no me quieren hacer caso a mí, que no me hagan, que le hagan caso a la Corte o al señor Broso. El fuero ya es usado como arreglo. Pero habrá que decirle a la gente que esta figura del fuero aparece cuando la gente en este país era perseguida y era encarcelada por ideología y por dichos políticos contrarios al poder en su momento. Esto viene de la historia de Belisario Domínguez. Fíjate, ¿no? Sí. ¿No? O sea, Belisario Domínguez, como legislador, va a pronunciar un discurso. Huerta se entera del discurso que va a pronunciar, mismo que jamás puede leer, y antes de que lo vaya a decir, lo prenden y después lo asesinan. Entonces, se buscó una protección constitucional para que eso no ocurra. Sí, esto viene de un discurso político. Pero no porque un señor se robe una vaca siendo diputado ya tiene fuero. Para robarse las vacas, pues no es cierto. O pegarle a una persona, o arremeter contra un policía, o patear una puerta. O acusar a alguien de asesinato, como hizo Germán Martínez con Manuel Bartlett.